Perdón, los niños, claro. Todos los padres dicen, pero pastor, por favor. Hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder siempre estar con ustedes, poder compartir. Espero que cada uno haya tenido una buena semana. Y empecemos esta nueva semana, primero que nada, buscando del Señor, estando aquí, compartiendo y queriendo hacer algo diferente, que es poder conocernos, congregarnos y poder también estimularnos al amor. Una de las cosas importantes, o una de las preguntas importantes, el himno lo decía, abre mi boca para poder testificar. Pero hablaba el otro día que nuestras palabras tienen que ser suaves y no ásperas. Pero quisiera hacerle la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted murmuró? No tan solo de la iglesia, sino del esposo, de algún amigo. Porque la murmuración está en toda cultura y en todo lenguaje. No hay lenguaje en donde no se murmure. Quizás no conocemos otro lenguaje y no sabemos cómo se murmuraría en otro lenguaje. Pero la murmuración está en todo lenguaje. Entonces eso quiere decir que a través del mundo todas las personas en algún momento han sido o serán murmuradores. Un hijo puede murmurar de su padre, porque el hijo puede estar muy seguro de decir, ah, no, mi papá no tiene la razón. Entonces ya murmuró. Entonces mi pregunta es que yo quiero que usted piense, ¿cuándo fue el último momento que usted murmuró? Con el pensamiento es. Sí, también se puede hacer con el pensamiento. La idea de la murmuración, el diccionario dice que es hablar figurativamente entre dientes. Es como algo así. ¿Saben? Cuando yo era pequeño, tuve un accidente y me fracturé la mandíbula, entonces tuvieron que amarrarme los dientes para que mi mandíbula volviera a la normalidad. Entonces estuve un mes con los dientes amarrados y no podía hablar, entonces tenía que hablar así. Y toda la gente, ¿qué quiso decir? Entonces me ponía así como un poco tenso porque decía, ¿cómo no me entienden? Pero muchas veces la murmuración es así. Queremos que las personas no nos entiendan, pero también decimos las cosas. O de repente murmuramos y murmuramos porque queremos que entiendan algo que yo estoy pensando de la persona, que yo estoy viendo mal. Y quisiera que fuéramos a Filipenses, y Filipenses nos da una idea de cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra vida cristiana. Filipenses 2:14 y dice, haced todo sin murmuración ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí nos está estimulando a que hagamos todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, digámoslo así, sin más nosotros que somos cristianos. Se nos está exigiendo, aquí se le está hablando a hermanos en Cristo. Por lo tanto, cuando yo leo la carta y digo, bueno, le está escribiendo a ellos, pero también digo, bueno, también el consejo o este mandato es para mí, que hagamos todo lo que vamos a hacer sin murmuración. ¿Lo hacemos? ¿O de repente no lo hacemos? Una vez escuché en una iglesia
que solo se dividió la iglesia porque a unos hermanos les gustaba la alfombra de color rojo y a los otros les gustaba de color negro. Entonces tuvieron un gran pleito porque no se ponían de acuerdo y hubo murmuración. Entonces eso hizo que la iglesia se dividiera. ¿Ha visto cosas así usted? Sí, las hemos visto. Porque la murmuración quiere involucrarse. Pero aquí en el libro de Filipenses nos está diciendo que hagamos todo sin murmuración. Y también nos dice para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Si hago las cosas sin murmuración, ¿cómo me va a llamar la gente? Hijo de Dios. Pero cuando lo hago con murmuración, yo he escuchado, para ser como los cristianos de esa iglesia, mejor no. ¿Por qué? Porque hay murmuración y muchas veces lo va a haber y va a estar involucrada dentro de nuestras vidas. Quería empezar leyendo este texto, pero nuestro texto va a estar en Números 12. Cuando nosotros tenemos murmuración es porque manifestamos nuestra desaprobación, nuestra queja, nuestro enfado contra alguna persona o cómo actúa o cómo se comporta. Por eso le decía, usted puede murmurar con su esposo, con su hijo, cualquier parte en algún momento usted puede tener la murmuración. Pero quiero que vayamos específicamente a Números 12. Aquí hay un hecho muy enfático, donde están 3 hermanos y los 3 tienen un cargo importante, digámoslo así. Uno es profeta, el otro es sacerdote y el otro es el líder que tiene la autoridad, digámoslo así, máxima. Entonces, 2 de estos hermanos empiezan a murmurar en contra del líder que tenía la autoridad máxima. Y vamos a leer la historia. Y dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí estaba pasando una discusión en que una hermana y un hermano están en desacuerdo, buscando cómo estar en desacuerdo con su hermano. Si ustedes se dan cuenta, la murmuración, ¿por qué empieza? Porque Moisés había tomado una mujer que era etíope. Entonces podemos decir que le molestaba el color de piel de esa mujer, porque están señalando sus rasgos físicos. No están señalando nada más, no están señalando si era enojona, si era ruda, no, solo están diciendo porque era una mujer etíope. Nada más que eso. Pero esa era la excusa para entrar en el problema, porque el problema era que ellos tenían orgullo en su vida y en su corazón. Muchas veces cuando hay murmuración en nuestra vida es porque también hay orgullo. Y nos cuesta someternos, por decirlo así, ante la autoridad. Entonces viene la pregunta trascendental y dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Acaso yo no soy profeta y habla por mí también? Está diciendo Miriam. Y Aarón dice, ¿y acaso yo no soy el sacerdote y también habla por mí también Dios? Pero ¿saben quién les estaba escuchando? Dios. Y un punto interesante que podemos destacar aquí, que
es muy, digámoslo así, importante, porque en el libro, si usted lee la Biblia, nunca va a encontrar, bueno, esta es la excepción donde usted encuentra el nombre de una mujer puesto al principio, después de los nombres de hombres. Digamos que la cultura puede ser que sea machista en ese tiempo, veámoslo así, pero aquí destacan el nombre de una mujer al principio y después el de un varón. Si usted va a la Biblia y si seguimos leyendo el pasaje, no va a encontrar la misma singularidad en otro texto. Y seguimos con el 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la aparición de Jehová, porque pues no tuviese temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto de entre su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y Jehová respondió a Moisés: si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después sea recibida de nuevo. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió Miriam. Y después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Una de las cosas interesantes es que Dios resuelve el problema de la murmuración aquí. ¿Y cómo lo resuelve? Llama a estos 3 personajes, dice: vengan ustedes 3, pero después dice: tú, Moisés, quédate aquí y yo voy a hablar con Aarón y con Miriam. ¿Y qué les dice? Lo saca del problema que tenían ellos. La excusa era la mujer de Moisés. La excusa para poder atacar y poder decir la murmuración era su esposa. Pero en ese momento Jesús, Dios que conoce sus corazones, Dios que conoce sus corazones, habla y le dice: con los profetas voy a hablar por visión o sueño. Y eso está destacando y dejando a un lado inmediatamente a Aarón y a su hermana Miriam. Recordemos que ellos también tenían cargos importantes, donde ella era profetisa y donde él era el sacerdote del tabernáculo en ese momento. Entonces los está dejando literalmente fuera y les dice: así voy a hablar con ustedes en este momento. No así con mi siervo Moisés. Voy a hablar boca a boca. Pero más antes está destacando él y diciéndole cómo es Moisés. Mi siervo Moisés es
manso, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Está señalando la condición de este hombre y por qué va a hablar así con él. Pero Dios quería cortar de raíz este pecado. Entonces, por eso les digo, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que yo murmuré? Porque creemos que el pecado de la murmuración es algo que nosotros podemos hacer tan fácilmente, porque en nuestras culturas se da tan fácilmente el poder decir las cosas. Incluso los chilenos somos tan bromistas que cuando salimos afuera vemos todos los defectos de los demás, pero ni siquiera vemos los nuestros propios. Y cuando ya nos dicen los nuestros, sí nos molestamos, sí nos ofendemos. Pero podemos decir los defectos de los demás y murmurar en contra de los demás y no murmurar en contra mía. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¿Estaré hablando bien? ¿Estaré hablando mal? ¿Les habré predicado bien o les habré predicado mal? Porque puede ser. Pero tenemos esa autoevaluación dentro de nosotros para que la murmuración se vaya de nuestras vidas. La murmuración en este momento Dios la castigó con una enfermedad. Hay muchas personas y de repente me decían cuando estaba en Guatemala, ore por mí, pastor. Y yo decía, pero si este hermano murmuró, ¿podré orar yo por él? Porque aquí Dios castiga la murmuración ¿con qué? Con una enfermedad. Creemos que el murmurar no nos va a pasar absolutamente nada. Y después Dios le responde, si la escupiera a su padre, no estaría tan tranquila porque 7 días va a tener este castigo. Pero muchas veces pensamos que podemos abrir nuestra boca y hablar libremente. Pero Dios también quiere que nosotros hagamos lo que decía Filipenses. Todo lo que hagamos en nuestra vida sea sin murmuración. Sin murmuración, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que ese título no lo ensuciemos y no lo embarremos. Porque muchas veces la murmuración va a querer estar en nuestra vida, va a querer salir de nuestra boca. Incluso Aarón y dice, ellos murmuraron, pero también dice que actuaron locamente o neciamente. Cuando nosotros murmuramos, nos volvemos, hermanos, necios. ¿Por qué? Porque nos encerramos en una idea donde no nos gustó cómo habló el hermano, o no nos gustó cómo habló el esposo, o no nos gustó cómo habló el hijo. Entonces nos encerramos en una idea y murmuramos. Y quizás él no puede tener nada de arrogancia, pero yo puedo decir, este hermano sí que es arrogante, porque no me escuchó. Y podemos decirlo libremente. Pero la Biblia nos señala y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos sin murmurar. Porque usted puede decir en algún momento, yo hice esto, pero la hermana me miró feo. Y pasa, y es parte de nosotros, que va a estar ahí en donde usted puede decir, no. Como decía el Señor Jesús y se lo dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque muchas veces son nuestros pensamientos y nuestros malos pensamientos que quieren salir a flote y quieren salir a luz. Pero nosotros lo podemos controlar porque Dios nos ha dado dominio propio en nuestra vida para poder dominar y refrenar todo nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Pero quiero ver que Dios actúa y actúa de una manera tácita. No les está preguntando, ¿y por qué dijeron esto? ¿Cómo estaría usted frente a la presencia de Dios
Y si le dijera a Dios, tú murmuraste, hiciste esto, y ahora vas a tener este castigo, porque eso es lo que está pasando. Y yo no quiero decir y no quiero hablar mal de las mujeres, porque la mujer sale involucrada primero, pero lo único que está destacando es que ella actuó primero, nada más. El que su nombre salga primero es que ella actuó primero y fue y habló con su hermano y le dijo a su hermano, y su hermano le dijo, sabes, tienes toda la razón, entonces si Dios también habla a través de nosotros. ¿Y sabe quién termina intercediendo por la hermana? Al mismo que estaban metiendo en el pleito. Moisés termina intercediendo por su hermana y le pide al Señor que la sane. Amén. Es difícil cuando personas han murmurado de nosotros poder decir, voy a ir a orar con mi hermano. Es difícil, pero es lo que Dios también quiere enseñarnos. Por eso está destacando la condición de Moisés, que es un hombre manso y tranquilo, más que en toda la tierra, porque también nos está diciendo que nosotros cuando veamos la murmuración, pareciera que Dios nos dice, amen más a estas personas. Yo meditaba y decía, ¿tendría la capacidad yo de Moisés para poder decir, Señor, perdónala, o gracias por el castigo que le mandaste? Porque muchas veces podemos pensar eso, y ahí estamos murmurando. Pero saben entender cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, es decir, Señor, preocúpate tú del problema. Amén. Y yo hacerme un lado y no enredarme en mis pensamientos, en mi boca, y dejar que el Señor se encargue de todo lo que tiene que encargarse. Porque Dios en algún momento se va a encargar. Él dice en su palabra que Él enjuagará toda lágrima que nosotros hayamos derramado. Entonces, eso quiere decir que Él se va a encargar de todo. Pero saben, muchas veces es mi propio orgullo, porque aquí está pasando, que no nos deja dejarle al Señor esos problemas. Entonces, hermanos, por eso les hacía la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nosotros murmuramos? Quitemos la murmuración de nuestra vida, quitemos la murmuración de nuestra boca, quitemos la murmuración de nuestro entorno, para que cuando leamos Filipenses podamos entender y comprender que yo sí quiero ser llamado hijo de Dios. Yo sí quiero ser irreprensible, aunque todavía me cuesta. Y está ahí mi carne luchando con mi espíritu, porque muchas veces se me sale lo carnal. Y mi tendencia a ser chileno es, en el seminario parecía yo que tenía una espada en la lengua. Cortaba la cabeza con... Mi compañero de cuarto sufrió bastante un año, creo yo, conmigo, que después no me quería ver. Bueno, somos amigos y nos saludamos ahora, pero ese año fue tremendo para él, porque yo decía, ¿cómo su cultura va a ser así? ¿Cómo mi cultura va a ser así? Pero ¿saben? Una de las cosas que entendía es que Dios quería enseñarme. Cuando vine hace un año y medio aquí a Chile, el pastor lo decía en la mañana, ni yo mismo conocía mi propia cultura. Decía, ¿por qué dicen las cosas tan pesadamente? ¿Por qué no se miden? Y la murmuración estaba, y ¿saben? Lo único que quería era, hermanos, irme. Entonces mi pastor de México me dice, en febrero del año pasado, me dice, ven un mes acá, da un curso de capacitación, de consejería, y le digo, sí, estoy ahí. Y pareciera que Dios me habló bastante en ese viaje, que dije, no, yo tengo que hacer algo por Chile.
y decía, Señor, tú te mueves en todas partes. Parecía que yo era el que no entendía y comprendía que tú sí también te mueves en los chilenos. Porque de venir de culturas más dóciles, pero que a pesar tienen también sus problemas, y por eso al principio les decía, la murmuración está en toda cultura, pensaba que la mía era la más mala, y no es así. Todos en algún momento son malos. Pero lo único que puede cambiar el corazón del hombre, lo único que puede sacar la murmuración del corazón del hombre es Cristo llegando a su vida. Entonces, por eso, hermanos, si Dios nos deja este texto, incluso, ¿saben? Yo decía, bueno, Moisés tiene que haber escrito este texto. Y decía, ¿cómo debe haber sido de duro haber puesto este texto donde salen sus dos hermanos de carne señalándolo? Pero ¿por qué Dios lo quiso dejar para que nosotros lo tuviéramos? Para que nosotros también aprendiéramos y entendiéramos también que la murmuración no es buena. El pueblo de Israel, cada vez que murmuraba, ¿qué le pasaba? Parece que más años acumulaban para estar en el desierto. Y por eso quiero señalar la última parte, que Miriam fue sacada fuera del campamento y el campamento se detuvo. Aun cuando yo murmuro dentro de la iglesia, hermano, yo detengo la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque mi murmuración no me deja avanzar. Y Dios quiere que todos nosotros avancemos, todos juntos. Entonces, cuando yo dejo que la murmuración esté dentro de mi vida, la inconformidad esté dentro de mi vida, no vamos a poder avanzar, nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo que detenerse y esperar 7 días a Miriam. Entonces, por eso yo quiero que Dios saque la murmuración de mi vida. Porque yo no quiero ser un obstáculo para mi iglesia, para mi entorno, para que Dios pueda seguir haciendo cosas. Porque muchas veces está la murmuración en mí, pero saben, yo detengo que Dios pueda usarme para yo hablarle a otra persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la murmuración está ahí constantemente. Entonces, por eso, también, hermanos. Y miren, después que Miriam volvió, el pueblo siguió. Imagínense, 7 días perdidos, estancados por la murmuración. ¿Cuántas personas siguen estancadas hoy día en un asiento, en una banca, porque viven murmurando? Entonces, saquémosla, desechemos lo bueno y retengamos lo bueno. La murmuración sabemos que es mala porque es nuestra inconformidad con la actitud o con la acción de alguna persona. Cuando nosotros murmuramos, ¿saben? No entendemos el amor de Dios a su cabalidad. Porque si entendiéramos el amor de Dios, podríamos decir, no tengo que murmurar. La murmuración no puede estar en mí. Aunque el pensamiento venga, no puede estar en mí. Porque muchas veces murmuramos en base a excusas. Aquí la excusa es que era una mujer etíope. Esa era la excusa. Pero en realidad el problema es que ellos estaban celosos porque a través de Moisés Dios hablaba directamente. Y por ellos por visión o por sueño. Pero muchas veces el celo que nosotros podamos tener nos va a hacer murmurar. Entonces examinemos nuestro corazón. Examinémoslo a profundidad. Y digamos, ¿hay murmuración en mí? Porque puede pasar, no tan solo en la iglesia, con mi esposo, con mi esposa, con un tío, con un primo. Puede pasar que yo tenga eso de murmuración. Saquémoslo. ¿Sabe? Porque cuando usted murmura contra su esposa y después la mira, ya no la ve con los mismos ojos de amor que antes tenía.
porque usted está viendo una actitud que le cayó mal. Y una de las cosas que uno, como decía el pastor, él miró en el baño la ropa que tenía sucia, el tema de la mañana. Hay una cosa que creo que mi esposa por eso conmigo murmuración. Dejo la ropa en cualquier parte y después la ando buscando. Si yo la dejé aquí. Y de repente me dice, ay, ¿cuándo ir a cambiar, Alan? Y pasa. En lo cotidiano de nuestra vida va a pasar y van a haber cosas que nos van a hacer murmurar. Cuando estamos recién casados, viene, y saben, una de las cosas que a nosotros nos ayudó mucho es que ella era de otra cultura y yo de otra cultura totalmente diferente. Entonces, nadie estaba pensando que ella iba a cocinar los porotos con rienda como en Chile. Entonces, lo que ella hiciera, tenía que comerme. Era un punto a favor, decía. Porque si me hubiera casado con una chilena, ¿cómo no sabe hacer los porotos con rienda como mi mamá? Pero habían otras cosas también donde habían cosas. Solo que logramos tener un punto a favor por ser de diferentes culturas. Que nadie fue predeterminado a querer que ella hiciera las cosas de una manera específica. Entonces, agradecido con el Señor, porque al leer esta historia me daba cuenta de que muchas veces soy murmurador y Dios quiere sacarlo de mi vida, Dios quiere sacarlo de mi corazón. Entonces, por eso, hermanos, si Dios lo ha hecho conmigo, practiquémoslo todos juntos. La Biblia dice que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Y quiero que volvamos a leer Filipenses 2. Y si lo podemos leer todos juntos, el 14 al 15, y dice 1, 2, 3. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo, porque esta generación está más torcida y más perversa, y la murmuración lo hace aún más. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos que resplandecer en medio de este mundo para que se vea la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Que el Señor nos bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano Alan. La palabra de Dios es clara, la voluntad de Dios para nosotros también es clara. Creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo en Mateo capítulo 18, de hecho. Cuando alguien pecare contra ti, bueno, si ves una falla, si algo sucede que no te agradó, puedes responder, yo creo, una de tres formas. Uno, si la ofensa es grave, deberías hablar con el hermano, deberías conversar qué resultó, por qué te sentiste ofendido, cómo podríamos haberlo evitado a futuro, etc. Si la ofensa, el detalle es menor, ni hay que decir nada. Creo que vimos en Proverbios donde podemos dar por alta la ofensa, porque realmente, bueno, me miró feo, pero quién sabe, tal vez ni a mí me estaba mirando, no hay que decir nada. Y la tercera respuesta es la respuesta incorrecta, que es precisamente murmurar. No me gustó, así que voy a empezar a hablar mal de esa persona. No me gustó la decisión que tomó, yo usé el ejemplo en la hora anterior acerca de colocar una cadena en medio del piso del templo. No me gustó la decisión del hermano Pedro, le dejé que lo hiciera, pero yo creo que fue mala decisión y yo podría... No, al fondo yo creo que era la decisión correcta y yo por flojo no quería tomarla. No me malentiendan, no quiero murmurar contra de otra persona, pero bien podría. No es lo correcto,
pero tengo la capacidad humana para hacerlo. Pero cuando eso resulta, cuando yo empiezo a murmurar, y creo que dentro de la definición de murmurar, claro, hablar con los dientes cerrados, pero creo que en cierto sentido estamos diciendo hablar mal de otra persona, pero en vez de hablar mal a otra persona. Una cosa es decir, hermano Pedro, creo que te equivocaste al colocar la cadena. No lo creo que lo hizo bien, no me malentiendan. Hermano Pedro, el pastor habló mal de usted del púlpito. No, es un ejemplo que es totalmente falso. Yo podría hablar directamente con ello y eso es seguir el ejemplo de Mateo capítulo 18. O podría murmurar y podría decir, bueno, vamos a colocar la cadena, pero hermano Juan Carlos, usted vio la decisión que tomó el hermano Pedro, no, era la decisión incorrecta. Y luego veo al hermano Gabriel, mire, usted tenía que estar ahí ese día para apoyarme porque juntos hubiéramos hecho... No, ¿para qué empezar a hablar de otras personas cuando uno puede dar por alta la ofensa o reconocer que ni era ofensa porque era la decisión correcta? Espero que explico lo que la Biblia explica, porque es un peligro enorme para una iglesia. Las termitas destruyen una casa al comer de a poco la estructura de la casa. Y la murmuración va a destruir un hogar, va a destruir una iglesia, porque al final estamos comiendo, estamos atacándonos unos a otros cuando deberíamos amarnos los unos a los otros. Y peor que destruir la casa, peor que destruir una familia o una iglesia, destruye el testimonio de Cristo. Y eso es precisamente lo que la Biblia dice en Filipenses 2:15. En la cual, en medio de esta generación torcida y perversa, resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos brillando, pero ¿qué tipo de luz estamos dando? Es decir, la gente nos está examinando, nos está mirando. Algunos pasan por la esquina y miran y piensan, ¿qué pasará allí adentro? Y espero que nunca piensen, puras murmuraciones. De hecho, algo que el hermano Alan comentó antes me hizo recordar de lo que Proverbios dice, y no tengo la cita, pero dice, solamente por el orgullo viene la contienda. A raíz de la murmuración no era el hecho de que se había casado con un etíope, era el hecho de que ellos tenían un problema con el orgullo. Así que si te llega la tentación de murmurar contra otra persona, no es que la otra persona tiene fallas, es que tú mismo estás identificando, anunciándote a ti mismo que tú tienes un problema con el orgullo. Justo entre los cultos hablé con un hermano que como predicadores a veces nos es fácil criticar las enseñanzas de otro predicador, pero tenemos que darnos cuenta de nada sirve criticar la predicación de otro predicador. Deberíamos sentarnos y estar alimentados solamente. Pero a veces el orgullo surge y dice, puedes criticar eso, tú podrías haberlo hecho mejor tú. Y el orgullo. Evitemos las murmuraciones. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios,
voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.